introducción también. Bien, ahí está. Bien, ahí están grabando para las personas que pidieron para sumarse, porque no se podían sumar, perdón. Solo quería agregar que lo que quiero compartir con ustedes esta noche también es producto de lo que Dios me ha permitido vivir y experimentar con personas sordas. Aproximadamente desde el año 2000 que empecé a involucrarme con personas sordas, aprender la lengua de señas venezolana y trabajar en 2 iglesias con ministerio para personas sordas, y después de ahí Dios me dio la oportunidad de, bueno, como dijo Jenny, capacitarme, conocer personas sordas acá en la Argentina, en Perú, en los Estados Unidos. Entonces eso fue, como bien dijo ella, como llenando un poco más el vaso, Dios trabajando más en mí, y lo que les quiero compartir es, en esta noche, con mucha humildad y con mucho amor, también con mucha pasión, porque es algo que Dios ha sembrado mucho en mi vida. Realmente espero que pueda entusiasmarles, así como me entusiasma tanto a mí, informarles, también como dijo Jenny, y bueno, que Dios haga su obra en el corazón de cada uno de nosotros para que contribuyamos no solamente con la traducción de la Biblia, que como dijo Jenny, sé que es sabemos, es uno de los fuertes de letra, y ya lo han visto en otras oportunidades los que se han sumado antes, sino que también, bueno, ¿por qué no ahora pensar en que la Biblia también pueda llegar a los sordos? ¿Sí? Así que bueno, vamos entonces a aprovechar el tiempo, y bueno, ustedes por favor díganme si logran ver la presentación. Vamos a ver si ¿se puede ver? Sí. Sí, ok, bien, ok. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, cualquier cosa, no sé, Nahuel estás anclado, ¿verdad? Sí, a Nahuel se lo siguen viendo, porque me interesa que Nahuel se vea. Sí, se ven los dos. Sí, se ven a bueno. Ok, súper, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo es esto en la Biblia para las personas sordas? Antes de poder llegar a ese punto hay que recorrer un tramo que a mí me gustaría que pudiésemos hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Para poder entrar un poco en contexto. Algunas cosas importantes cuando hablamos de los sordos, ¿sí? Cosas que nosotros como oyentes, y que si nunca hemos tenido experiencia con personas sordas, por ahí pues no sabemos, y quisiera que pudiésemos aclararlo un poco antes de entrar en el tema de la Biblia para los sordos, ¿sí? En primer lugar, tendemos a decir el sordomudo, y no es algo correcto de decir, ¿ok? No son personas mudas, porque ellos pueden emitir sonidos con sus cuerdas vocales, entonces por ende no son mudos, ¿ok? Son personas sordas. A veces nos da como cosa decir, ay, pero es que, viste, no, la persona, a veces decimos, bueno, el discapacitado auditivo, que no es incorrecto del todo, pero a veces nosotros tenemos como miedo, cosa de decir, ay, es sordo, porque sentimos que lo estamos ofendiendo. En realidad no los estamos ofendiendo. Ellos son sordos y se reconocen a sí mismos como sordos, ¿sí? La mayoría de ellos. Así que, solamente para que podamos familiarizarnos con el vocabulario de la comunidad sorda, por favor, como dice ahí en la pancartita, no digamos sordito, ni sordomudo, ni mudo, ni mudito, ni sordomudito, no oyente, o limitado, o discapacitado auditivo, no. Digamos sordo, o persona sorda, ¿ok? Que también es válido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la lengua de señas no es universal. A veces pensamos, la lengua de señas, bueno, es la lengua de los sordos, ¿no? Decimos, yo sé que los sordos mueven las manos y hablan, y es igual en todas partes. No, no es igual en todos los lugares. No es universal, al contrario, en cada país es distinta, ¿ok? Y fíjense que acá pueden ver imágenes, algunas que pues, capturé por Google, ¿sí? Esta que ven aquí en primer lugar es la lengua de señas australiana, la lengua de señas coreana, la lengua de señas americana de los Estados Unidos, la lengua de señas de Sudáfrica. De hecho es el proyecto, o el logo del proyecto de traducción de la Biblia, la lengua de señas surafricana, la lengua de señas chilena, la lengua de señas italiana, que fíjense que es lengua di señas italiana, ¿sí? Porque varía el nombre, digamos, según el país. O en Brasil, por ejemplo, es Libras, lengua brasilera de señas en portugués, ¿sí? Así que no es universal, en cada país es diferente, y además, inclusive podemos encontrar, es muy común encontrar, variantes dialectales dentro de cada país, y que pueden ser bastante inteligibles, o sea que, por ejemplo, qué sé yo, un sordo del norte de Perú con un sordo del sur de Perú tienen diferentes señas, pero entre ellos pueden entenderse cuando hablan. Pero después encontramos
Por ejemplo, en la India, que es un país súper variado lingüísticamente, encontramos diferencias muy, muy grandes, tanto que de verdad pareciera que, o sea, son distintas, se reconocen como distintas la lengua de señas del sur de la del centro de la del norte, por ejemplo, ¿ok? Entonces, la lengua de señas es tan rica como cualquier idioma, como cualquier lengua, que es normal que a las diferencias geográficas, las distancias geográficas marquen diferencias dentro de las propias lenguas, ¿ok? Entonces, bueno, para que sepamos eso y también lo tengamos en cuenta. Por supuesto, la lengua de señas argentina también existe, ¿no? Que es lo que justo Nahuel está hablando ahora. Número 3, y esto es un aspecto importante para entender por qué es necesario traducir la Biblia en la lengua de señas. La lectura y la escritura son difíciles para las personas. No es algo sencillo. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando nosotros aprendemos a leer y a escribir, ¿verdad? Asociamos sonidos, ¿verdad? Porque nosotros los oyentes asociamos el sonido con un símbolo escrito o grafía, ¿ok? Con lo que se escribe. Decimos, bueno, este sonido que tiene es así como un palito con un puntito arriba, que es la I, suena I. Y así nos lo enseñan en la escuela, en el preescolar, ¿verdad? Cuando estamos en el jardín, como dicen acá, cuando estamos comenzando. Pero para una persona sorda, ese sonido, pues no lo puede captar obviamente con sus oídos, y la grafía o el símbolo es simplemente pues un símbolo que ven, pero que no pueden asociar con nada que escuchan. Entonces, por ende, cuando van a la lectura, ¿verdad? Al momento de leer y después para escribir, pues es difícil porque no hay ninguna asociación, ¿sí? No hay nada en sus mentes que ellos puedan decir, bueno, ¿a qué, cómo sé cómo suena esto? No, pues no lo saben. En el caso de las personas hipoacúsicas, que son personas que tienen cierto grado de pérdida auditiva, ellos pueden percibir ciertos sonidos hasta cierto punto, dependiendo de cada persona hipoacúsica, y además también pueden, todos los sordos, ¿verdad? Pueden ver hasta cierto punto qué está pasando en la boca cuando se pronuncia algún sonido, alguna letra, por ejemplo, la M, es fácil, la P, la R, porque viene el movimiento en la lengua, ¿sí? Pero hay otros sonidos que nosotros producimos que vienen bien atrás, y eso el sordo no lo puede ver, bien atrás, digamos, en la garganta, casi a la garganta, y eso el sordo no lo puede ver. Entonces, ¿cómo saber cómo suena ese símbolo? Entonces, por eso hay mucha, inclusive también mucha analfabetismo y también muy poca educación entre las personas sordas en general en el mundo. Fíjense que según la Federación Mundial de Sordos, que es la World Deaf Federation, que son esas siglas que ustedes ven allí, el 80%, según cifras de ellos, el 80% de los sordos del mundo no reciben ninguna educación. Y en su mayoría, obviamente, países pobres que acumulan mucha población sorda, ¿sí? Y además de eso, fíjense, en América Latina, y estas son cifras de Wycliffe, la Alianza Global Wycliffe, que trabaja en la traducción de la Biblia, en América Latina estiman ellos que viven alrededor de unos 900.000 sordos, personas sordas, y la tasa de alfabetización entre ellos es menor al 1%. Entonces son muy pocos los sordos que realmente logran aprender a leer y escribir. Muy pocos. ¿Sí? De nuevo, por el tema de que no tienen ninguna referencia de los sonidos. ¿Ok? Entonces, fíjense si es importante o no traducir la Biblia. Número 4. Así No es, todas las personas... así es. Perdón, te Sí, interrumpo. Vamos a hacer cambio con Nahuel. Así me anclan súper. a mí. Dale. Genial. Ahí Cele nos ayuda. A ver, vamos a esperar. Ustedes me avisan, aunque yo estoy viendo que no te veo todavía el ganchito. Lali, a ver. Perdón, sí, cada 20 minutos se hace este cambio, así que a estar atento. Gracias. Sí, perfecto. Súper. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Bien. Número 4. No todas las personas sordas pueden escuchar con ayuda de una prótesis o audífono, ¿ok? Y esto es algo que a veces, de nuevo, como oyentes por desconocimiento, decimos, bueno, pero si le ponen el audífono, ¿por qué no escucha? ¿Ok? Y esto tiene que ver con el grado de pérdida auditiva que tiene la persona sorda, ¿sí? La pérdida auditiva se mide en decibeles, entonces hay algunos sordos que pueden escuchar más decibeles y otros menos. Hablamos en un rango... ¿Vos me podrías alcanzar?
hablamos en un rango de personas sordos, que se llaman sordos profundos, que no escuchan prácticamente nada, a personas hipoacúsicas que pueden escuchar hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, los audífonos son una cuestión muy individual, ¿ok? Que no le sirve a todos los sordos. Y lo mismo pasa con el implante coclear, que es algo que es esta segunda imagen que ven acá, que es algo que se ha popularizado mucho. Acá en la Argentina he visto muchas personas implantadas, pero el implante no es tampoco para todas las personas sordas, ¿sí? Porque para poder ser candidato a un implante tienes que pasar por por una cierta cantidad, digamos, de requisitos, por así decirlo. O sea, tiene que ver una cuestión médica bastante profunda, todo un estudio para ver si eres o no candidato al implante, para ver si el implante va a servir o no va a servir. Pero una vez que se lo pongan, por ejemplo, puede ser que se lo pongan a una persona sorda, pero una vez que se saca el implante, la escucha, ¿sí? O sea, no es un remedio mágico. A veces los padres de niños sordos piensan que el implante es un remedio para que su niño vuelva a ser, entre comillas, por favor, normal o pueda escuchar. Y o sea, no es esa la realidad, no es una solución mágica, ¿sí? Y además también, dentro de la comunidad sorda, no todos los sordos están de acuerdo con los implantes. Así que bueno, esto es un tema, pero básicamente para que tengamos en cuenta que no es una solución. Es que dice, bueno, es sordo, ponle un audífono, va a poder escuchar y va a estar todo bien, ¿ok? Entonces, para que también sepamos eso. Número 5, no todas las personas sordas son iguales. Y aquí hay algunas cosas que ya mencioné. De nuevo, el grado o intensidad de pérdida auditiva, que puede ir desde leve hasta severa o profunda, es decir, que prácticamente no oye nada. El momento en el que perdió su audición, si fue antes de que aprendiera a hablar, muy bebé, o en algún momento de su niñez o de su adolescencia, o si ya siendo adulto, producto de un accidente tal vez o una enfermedad, perdió la audición. No es lo mismo, porque ya cuando eres adulto adquiriste el lenguaje, ya sabes leer, sabes escribir, tienes las referencias de los sonidos, pero cuando eres bebé o eres niño, estás apenas aprendiendo los sonidos de tu idioma o del idioma de tus padres. Perder la audición en ese punto te marca para siempre. Entonces, no es lo mismo una persona sorda que perdió la audición siendo niño a uno que perdió la audición siendo adulto, ¿ok? También la autopercepción. Y aquí también es importante que sepamos reconocer cuando hablamos de una persona sorda, y usualmente se habla persona sorda con la S en mayúsculas porque es una persona que se autopercibe y se autorreconoce como sordo y se siente orgulloso o se siente cómodo, se siente bien con el hecho de ser sordo y lo reconoce, lo dice y toda su familia, sus amigos lo saben, ¿ok? Soy sordo, no tengo problema en decirlo. Y me relaciono con la comunidad sorda, aprendo la lengua de señas, tengo una identidad sorda bien marcada, ¿ok? Y después están las personas sordas con la S en minúscula, que son personas que no se reconocen como sordas. Ellos dicen, no, yo no soy sordo, yo tengo un problema con la audición. No hablo lengua de señas porque decido no aprenderla porque yo no soy sordo, ¿sí? Entonces, eso también juega un papel importante a la hora de cuando nos relacionamos con esa persona, ¿sí? También el grado de dominio o uso de la lengua de señas, ¿ok? Varía mucho entre las personas sordas, ¿ok? Pues hay sordos que son oralistas, es decir, que hacen señas y a la vez oralizan mucho, vocalizan, pues emiten sonidos. Hay otros que deciden solamente hacer señas. No, yo nada que ver con lo oral, yo seño nomás, ¿sí? Y hay otros sordos que son bilingües, ¿verdad? Les encanta, se manejan bien entre los dos mundos, digamos. Con los sordos hablo lengua de señas, con los oyentes oralizo, ¿ok? Entonces, eso también hay mucha variedad, digámoslo así. El tema del uso de los audífonos o los implantes, como ya lo dijimos, si lo rechaza o lo acepta, y también la exposición a la cultura sorda, ¿ok? Que más adelante vamos a hablar un poquito de cultura sorda, pero entonces vemos distintas clases de sordos. Sordos que son de padres oyentes, sordos que son de padres sordos, ¿sí? Sordos que, de nuevo, tienen contacto con la comunidad sorda. Sordos que no, que están todo el tiempo rodeados de oyentes, nunca han tenido contacto con otros sordos y por ende pues su lengua de señas y su contacto con la cultura sorda es cero o muy poca, ¿sí?
Entonces hay toda una variedad. Bien. Y bueno, en último lugar, algo súper importante que yo siempre resalto. Las personas sordas pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros los oyentes podemos hacer, excepto escuchar. Sí, es lo único. Pero ellos estudian, trabajan, se casan, tienen novio, tienen hijos, pueden viajar, pueden manejar autos. No sé acá en la Argentina si, de verdad, perdonen mi desconocimiento, pero en otros países del mundo las personas sordas tienen licencia de conducir y manejan. ¿Ok? Y están amparados por la ley. Bien, en otros países no, pero hay varios en que sí. Entonces ellos pueden hacer lo mismo que nosotros podemos hacer, excepto escuchar. Es lo único, la única limitante, por así decir, que tienen. Es que no pueden escuchar sonidos, pero de resto pueden hacer absolutamente todo, ¿ok? Para que lo tengamos también en cuenta. Bien. Bueno, dos perspectivas de la sordera, y aquí vamos a entrar en el tema cultural, como les decía. Hay dos perspectivas que tiene la sociedad con relación a la sordera. En primer lugar, el que ustedes ven a la izquierda, bueno, está enfermo, tiene una enfermedad, no escucha, perdió la audición por un golpe, por un accidente, al momento de nacer, porque, bueno, tuvo una infección en los oídos, perdió la audición. Es una enfermedad que de alguna manera tenemos que curar. Bueno, con un implante, con el audífono, llevándolo con el fonoaudiólogo, qué sé yo, terapia del lenguaje, pero mi niño no tiene nada, excepto que, bueno, perdió la audición, pero está enfermo, pero lo vamos a curar. ¿Okay? Esa es muchas veces la perspectiva que muchos padres de niños sordos tienen. Y después está la otra perspectiva, que es la que yo les quiero compartir en esta noche, que es la que les animo que ustedes también puedan tener, obviamente, es que los sordos son una minoría étnica, lingüística y cultural. ¿Sí? A veces no lo entendemos así, pero ¿cómo así? Y lo son. Y ellos mismos luchan como comunidad para que se les reconozca de esa forma, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque las personas sordas tienen su propia lengua y cultura. Fíjense ustedes lo que está pasando en esa imagen. ¿Sí? Les voy a dar unos minutos para que caminen, ¿verdad? Vemos gente. Quizás no el ambiente, no es un ambiente muy cristiano, ¿ok? Pero no por eso la escogí. Sino porque si ustedes se fijan, es un lugar donde hay mucho ruido, ¿verdad? Está todo el mundo intentando, miren, gritándose para poderse entender. Y los sordos que están en el centro en la imagen, ¿verdad? Están hablando, moviendo sus manos. Ellos están tranqui, felices, sonriendo, hablando, ¿verdad? Porque ellos, pues, para ellos el ruido, en este caso, el no escuchar es una bendición. Es algo lindo no escuchar, porque miren, nos podemos comunicar viéndonos con nuestras manos, todo bien, todo chévere. ¿Sí? Y ellos están sumergidos en su cultura, hablando su lengua, y son felices. Son felices. ¿Ok? Entonces, perdón. No, antes de pasar a eso. ¿Por qué decimos que los sordos tienen su propia lengua y su propia cultura? Bueno, de hecho, se les reconoce de esa forma. ¿Okay? La ONU les ha reconocido a ellos como una, se puede decir como una comunidad o como un grupo minoritario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen todas las características que se reconocen dentro de las comunidades minoritarias, ¿ok? Dentro de cualquier grupo social, de hecho. Tienen un nombre propio como colectivo, comunidad sorda. Tienen una lengua propia, la lengua de señas. Tienen normas de conducta propias, ¿ok? Una norma de conducta, por ejemplo, es que cuando nosotros estamos hablando con sordos, no le doy la espalda, porque si yo hago esto, el sordo no se entera de lo que yo estoy diciéndole a otra persona. Entonces, nos ponemos todos en círculo de manera que nos veamos, todas las caras y las manos, y nos hablamos. Esa, por ejemplo, es una norma de conducta dentro de la comunidad sorda, o algo muy común, ¿ok? Entonces, tienen también celebraciones propias. Por ejemplo, el Día Internacional de las Personas Sordas, el Día Internacional de la Lengua de Señas, ¿sí? El Día del Intérprete, también los intérpretes tienen su día, ¿okay? El intérprete de lengua de señas. Tienen inclusive concursos de belleza, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero es como el Miss International o el Miss Universo sordo, ¿ok? O de chicas sordas, también, eso existe, ¿sí? ¿Qué más tienen? Tienen valores propios,
¿sí? Uno de los valores más importantes de la comunidad sorda es la lengua de señas, es algo que para ellos es súper importante, es uno de sus patrimonios, inclusive, así ellos mismos lo definen. ¿Ok? Entonces, tienen una historia propia, ¿sí? Una historia que ha estado llena de lucha, lucha por sus reivindicaciones como comunidad, una historia común, ¿ok? En algunos países, por ejemplo en Venezuela, los primeros profesores que llegaron a enseñar la lengua de señas en Venezuela fueron maestros sordos españoles. Y por ende, la lengua de señas venezolana tiene mucha influencia en la lengua de señas española. Lo mismo pasa acá en la Argentina. Los primeros instructores que vinieron a trabajar con personas sordas fueron italianos. Entonces, la lengua de señas argentina tiene influencia en la lengua de señas italiana. Lo mismo en los Estados Unidos con la lengua de señas francesa. Entonces, hay una historia que en cada país obviamente varía según, ¿verdad? Todo esas conexiones iniciales que se hicieron, quienes llegaron a ese país a trabajar en primer lugar con personas sordas, bueno, eso marca una historia en cada comunidad sorda nacional, ¿ok? Entonces, sin duda que ellos son un grupo, son una minoría, ¿sí? Étnica, lingüística y cultural, ¿ok? ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, de lo que yo he podido aprender, investigar, escuchar de otros sordos. Según la Sociedad Bíblica Argentina, hay aproximadamente unos 2 millones de personas sordas acá en el país, que es más o menos el 5% de la población nacional, ¿ok? Según el Ethnologue, que es no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de entrar a la Ethnologue, es como una gran enciclopedia de CIL Internacional que trabaja con idiomas en todo el mundo y que hacen investigación lingüística en todas partes del mundo. El Ethnologue es como una gran enciclopedia. Y allí, en el 2017, se estimaba que los usuarios de la lengua de señas, ¿okay? No estamos hablando de la cantidad de personas sordas, sino las personas que utilizan la lengua de señas, según el Ethnologue, eran 60.000 personas. ¿Ok? Hay disparidad en las cifras, ¿ok? Dependiendo de quién hace la investigación, en qué aspecto se enfocan, pero más o menos para que ustedes puedan tener una idea de cuál es un poco la realidad, más o menos cercana, aproximada aquí en la Argentina. Y algo muy importante que pasa acá en la Argentina es que los sordos están pidiéndole al gobierno, ¿verdad?, que pueda reconocer la lengua de señas argentina como la lengua de señas oficial de la comunidad sorda argentina, que se le dé ese reconocimiento, ¿ok? Es un proyecto de ley que ellos tienen y que sé que vienen luchando desde hace muchos años por eso, para que se le dé ese grado de reconocimiento de que la lengua de señas es nuestra lengua como comunidad y por ende pues tienen derecho a acceder a muchos servicios en la sociedad, servicios educativos, servicios de salud, de trabajo, en su propia lengua, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante que ellos reclaman, digámoslo así, se puede decir en el buen sentido. ¿Qué pasa con la lengua de señas? Bueno, para hablarles un poquito de esto, es una lengua tal cual como cualquiera, como el inglés, como el francés, como el castellano, como el coreano, como las lenguas indígenas, es una lengua, ¿ok? Tiene todas sus características, tal cual, lingüísticamente hablando, no hay ninguna, no podemos decir, bueno, está por debajo de las lenguas orales, no. ¿Okay? Si uno las investiga, son lenguas tal cual. Se compone de un sistema de signos o señas, signos lingüísticos o señas, y también reglas. Cualquier idioma tiene palabras y reglas gramaticales para saber cómo usar esas palabras. Bueno, en la lengua de señas pasa lo mismo. Hay signos o señas y hay reglas gramaticales que nos dicen cómo utilizamos esas señas, ¿ok? Y tiene una gramática propia, totalmente autónoma, diferente de cualquier lengua oral. A veces decimos, bueno, claro, como en Argentina se habla castellano, bueno, la lengua de señas argentina es como el castellano que se habla en Argentina, pero en señas. Y no es así, ¿ok? Tiene su propia estructura gramatical, no funciona exactamente igual, el orden de las palabras no es el mismo, por lo general en las lenguas de señas, de lo que se ha investigado hasta ahora, el verbo siempre va al final. Es lo último que se menciona, por lo general. Varía entre cada lengua, pero yo diré que una universal entre las lenguas de señas es que en la mayoría de ellas el verbo va al final. No en todas, ¿ok? Pero bueno, para que lo sepan. Además es una lengua, como ustedes ven allí, viso, gestual, espacial y simultáneo. ¿Por qué?
porque obviamente utiliza la vista, es visual porque utiliza la vista como canal de comunicación. Gestual, ¿por qué? Porque se mueve no solamente las manos, se mueve todo el cuerpo, se mueve la cara, se mueve el tronco, se mueven los brazos, ¿sí? No nada más las manos. Así que en vez de los receptores los receptores no son las orejas, ¿verdad? Porque no escuchamos los oídos, sino que los receptores son los ojos. Además, ¿por qué es espacial? Bueno, porque utilizamos este espacio que se ve acá al frente, se ve, entre comillas, se ve acá al frente nuestro, ¿verdad? Lo utilizamos para hacer todos esos movimientos, como decía, del tronco, de los brazos, de la cara, de los hombros, todo. Utilizamos el espacio para comunicar, para colocar allí esos signos y esas reglas gramaticales y comunicar significa. ¿Ok? Y además, bueno, es simultánea. ¿Por qué? Porque está en todos los componentes de la lengua actúan en simultáneo, ¿verdad? Entonces, todos los movimientos de las manos y del cuerpo, lo que pasa en la cara, pasa al mismo tiempo que se mueven las manos. Hay señas que las hacemos en una ubicación más alta en el espacio, otras que las hacemos capaz que acá en las caderas, aunque no se puede ver ahora por la cámara. ¿Ok? Entonces, todo eso, todos los componentes se mueven al mismo tiempo en simultáneo. ¿Ok? Eso es algo importante. Contrario a lo que pasa en las lenguas orales, perdón, que los sonidos van linealmente, ¿verdad? Uno pronuncia, por ejemplo, primero la M, luego la A, luego la M, luego la A. Entonces ahí tú dices mamá. Un sonido viene detrás del otro. En la lengua de señas no. En la lengua de señas todos los componentes se mueven actúan al mismo tiempo. ¿Ok? Por eso decimos que es simultánea también. Bueno, y algo que los sordos comentan, y esto lo pude leer y me llamó mucho la atención en el proyecto de ley que yo les comentaba, que los sordos acá en la Argentina están con este proyecto para que se les reconozca su lengua como su lengua natural y se les reconozca a nivel oficial. Ellos dicen, es parte esencial de la identidad sorda. De ahí su importancia, ¿ok? Es el patrimonio más importante de la comunidad sorda, la lengua de señas. Es el símbolo de pertenencia a la comunidad sorda. Si yo no hablo lengua de señas, ¿cómo me comunico con la comunidad? ¿Cómo soy miembro de la comunidad? Es muy difícil. También esto es súper importante. Es la lengua que cognitivamente les permite categorizar el mundo y dar forma a sus pensamientos. Perdón, cambiamos, hacemos el relevo. Dale, gracias. Bueno, ustedes aquí están experimentando esto de la cultura sorda. Los intérpretes son parte de la comunidad sorda y miren, esto de que cada 20 minutos se cambia es parte también. ¿Sí? Bueno, les decía, esto es importante. La lengua de señas les permite a las personas sordas categorizar el mundo. Es decir, que ellos, todo lo que perciben del mundo, la forma en cómo ellos entienden el mundo y luego le da forma a sus pensamientos, es por medio de la lengua de señas. Así es como ellos pueden entender la realidad que les rodea. ¿Sí? No con la lengua oral porque obviamente no la escuchan. También le permite, la lengua de señas, alcanzar logros sociales y acceder al conocimiento y a la información. Esto dicho por sordos mismos. Nosotros necesitamos la lengua de señas para poder acceder al conocimiento y a la información. Y esto lo llevamos a la Biblia. Si ellos tienen la Biblia escrita, nuestra Biblia de oyentes, ¿sí? Que a veces se convierte en un mar de letras. Para el sordo que no sabe leer es papel y tinta, son símbolos escritos, pero nada más. ¿Cómo podrían ellos acceder al conocimiento de Dios? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, fíjense, pero quería resaltar esto porque estas son palabras dichas por la misma comunidad sorda argentina. ¿Okay? ¿Qué pasa con la familia y con el evangelio? Otros datos importantes que me gustaría resaltar para que entendamos mejor la realidad de las personas sordas. El 90%, se estima que el 90% de las personas sordas nacen de padres oyentes. Fíjense, un papá, una mamá oyente, nace su hijo sordo o pierde su audición en algún punto de siendo bebé o niño o adolescente. Un padre oyente que no sabe nada de la lengua de señas, que no sabe nada de la comunidad ni de la cultura sorda, se encuentra con esa realidad, con ese niño con el que no se sabe comunicar.
una realidad que él no conoce, ante la que se encuentra totalmente indefenso, digámoslo, el papá, porque no sabe. A veces no se le brinda la ayuda necesaria, y muchos padres de personas sordas dicen, a mí nadie me explicó, nadie me supo decir, y me encontraba totalmente sin información cuando mi hijo nació o perdió la audición. Nació sordo o perdió la audición. Entonces, es una realidad muy importante, porque la familia es el núcleo esencial. Y ahí es donde se forma el carácter, la identidad, la autoestima de una persona, ¿ok? Y fíjense que el 90% de esos papás, ¿verdad?, son oyentes, y el 85%, se estima que el 85% de los padres de hijos sordos escogen, fíjense esta palabra, deciden, por muchas razones, no aprender la lengua de señas ni hablar en señas con sus hijos. Y estas son cifras de Door Internacional y la Deaf Missions, que son organizaciones internacionales cristianas que trabajan con personas sordas en la traducción de la Biblia y en la promoción de la palabra de Dios en la lengua de señas. ¿Okay? Investigaciones que ellos han hecho. 85% de los papás deciden no aprender la lengua de señas y no se comunican con sus hijos en lengua de señas, siendo que la lengua de señas es tan esencial para una persona sorda. Entonces, muchos sordos se sienten aislados dentro de sus propias familias. ¿Cuál es la realidad? Está todo el mundo en la mesa cenando, hablando, moviendo los labios, riéndose, echando los chistes. Ay, ¿y el sordo? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se ríen? Nadie habla conmigo, nadie me incluye. En mi familia no me incluyen. No me cuentan qué está pasando. Lo mismo pasa en las iglesias. Llega un sordo a una iglesia oyente, no hay ningún intérprete, el niño sordo se sienta, y esto me lo contó una chica sorda paraguaya con quien tuve oportunidad de vivir. Me decía, íbamos con mis papás a la iglesia, la única sorda, sus otros 2 hermanos oyentes. Íbamos a la iglesia, yo me sentaba y me aburría como una ostra porque no entendía nada, nadie me explicaba nada, yo veía que se paraban, se sentaban, aplaudían, cantaban, movían los labios. Yo no entendía nada. Nada. Hasta que por fin conocí una iglesia de personas sordas y por fin dijo, ahora entiendo. ¿Quién es Dios? Ahora entiendo. ¿Sí? Miren, alrededor del mundo se estima, la Federación Mundial Sorda estima que hay unas 70 millones de personas sordas. Y menos del 2%, según, de nuevo, todo esto son estimaciones. Yo le presento estas cifras porque a veces las cifras nos hablan, los números nos hablan, ¿sí? De esos 70 millones se estima que menos del 2% o cerca del 2% conoce a Jesucristo, conoce el mensaje del Evangelio y sigue a Jesucristo como su Salvador personal. De 70 millones, solo el 2%. Como pasa con otros pueblos, ¿verdad? Hablamos de las cifras de los pueblos musulmanes, de entre los no alcanzados, los pueblos hindúes, ¿verdad? Millones de personas y apenas cifras muy pequeñas de cristianos. Bueno, lo mismo está pasando entre los sordos en todo el mundo. Pero pues no lo sabemos. Entonces ellos, si pensamos en los sordos, si pudiésemos acumular a todos los sordos del mundo, ellos se convertirían en el grupo étnico más grande y menos alcanzado del mundo con el Evangelio. Solo que están repartidos en distintos países, no están en un solo país. ¿Ya? Pero fíjense, de 70 millones solo el 2%. Es una realidad que nos golpea. ¿Bien? Entonces, leer la Biblia de los oyentes. ¿Verdad? Agarrar ese evangelio, por ejemplo, de San Juan y ponérmelo siendo yo una persona sorda, ¿verdad? Dependiendo del grado de lectura que tenga, ¿no? También, porque hay algunos sordos que pueden leer mejor que otros. Eso también es una realidad, que logran ser alfabetizados, pasan por la escuela. Hay muchos sordos que llegan hasta el grado universitario, ¿ok? No todos los sordos se quedan sin llegar al grado de alfabetización. Recuerden que eran bastantes, muchos, los que vimos en la cifra, más o menos el 90%, pero hay sordos que sí. Pero son muy pocos, o sea, son muy pocos los que llegan a un grado de alfabetización como para poder sentarse a leer la Biblia. ¿Cuánto no nos cuesta a nosotros mismos sentarnos a leer la Escritura y poder entenderla? Hay mucho, necesitamos ayuda de diccionario bíblico, ¿verdad? Un devocional, un pastor que me explique, alguien que me ayude a profundizar, porque
la palabra de Dios no es que es difícil de entender, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, pero a veces, ¿verdad? Sí, y dependiendo del grado de lectura que tengamos, nos cuesta. ¿Cuánto más le va a costar a una persona sorda? Entonces, pregunto, para muchos de ellos, sin educación y sin alfabetización, ¿leer la Biblia a los oyentes servirá? No, ¿verdad? No sirve, no les aporta nada. Ellos lo ven, como les decía yo, como un mar de letras. ¿Qué pasa con el acceso al Evangelio? Bueno, alrededor del mundo se estima que hay 400 lenguas de señas. Estimaciones, más o menos, ¿ok? Lenguas de señas alrededor del mundo, 400. Solamente una de esas lenguas de señas, una solita, tiene la Biblia completa traducida y fue un logro que se alcanzó el año pasado. Y es la lengua de señas de los Estados Unidos. Ellos mismos publicaron, logramos ya después de alrededor de 30 años, creo que empezaron ellos, quizá un poco antes, 35 años, desde que empezaron a traducir, comenzaron por el Nuevo Testamento y llegaron ahora en 2020 a completar el Antiguo. Y ahora ya está la Biblia completa en la lengua de señas de los Estados Unidos, la lengua de señas americana, se conoce como esa. La única. De resto hay otras que tienen porciones traducidas, ¿okay? Unas más, otras menos, y hay lenguas de señas que no tienen nada traducido. Nada. Entonces, el idioma es la barrera más importante, sigue siendo en las comunidades sordas la barrera más importante para que los sordos puedan acceder al mensaje de la Biblia y al Evangelio de Jesús, por supuesto. Entonces, sin duda es necesario traducirla. Y se está haciendo, gloria a Dios. Se está haciendo, no nada más en los Estados Unidos, se está haciendo en muchas partes del mundo, ¿sí? Y bueno, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, ¿verdad? Ustedes tal vez se preguntan, bueno, pero ¿cómo será una Biblia para los sordos? ¿Cómo es con las manitos? Hay personas que me han dicho, pero ¿cómo hacen? Ponen las manitos del alfabeto y ahí van armando las palabras y así se forma la Biblia, porque es el concepto de Biblia que tenemos nosotros los oyentes, papel, ¿verdad? Pero en el caso de los sordos no es así. En el caso de los sordos hacemos las Biblias visuales, porque es una lengua visual. Entonces hacemos las Biblias en video, ¿sí? O se hacen las Biblias en video. ¿Y cómo es? Bueno, aquí no me voy a... hay muchos detalles, ¿sí? Así que es algo muy, muy somero, pero bueno, como les decía, se hace en video, se hace todo un proceso que lleva años, ¿ok? En el que se empieza primero, obviamente, a encontrar un equipo de traductores sordos, ¿verdad? Que estén dispuestos a dedicarse a ese trabajo, ¿sí? Encontrar los recursos humanos, económicos, técnicos para poder hacer ese trabajo. Y una vez que ya se puede consolidar un equipo de traductores, ¿verdad? Que no solo incluye a los traductores, incluye, bueno, también oyentes que puedan, intérpretes, por supuesto, oyentes que puedan colaborar, pastores, consultores bíblicos que son más especializados en el tema de la Biblia, ¿sí? Y bueno, cuando se puede consolidar ese equipo, entonces se empieza a hacer el trabajo de exégesis bíblica, estudiar el texto bíblico, decidir, bueno, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, empezamos por el Evangelio de Lucas. Vamos a empezar a traducir Lucas. Bueno, entonces empezamos a analizar el texto, empezamos a hacer borradores. Bueno, vamos a, ¿cómo lo diríamos en lengua de señas? Empezamos, ¿verdad? Se hace ese primer borrador, primera traducción. La grabamos en video, la miramos entre todos. Bueno, aquí te equivocaste, aquí esto no se entiende. ¿Por qué no lo cambiamos así? Porque la idea es que pueda ser una lengua de señas natural, que cualquier sordo, niño, adolescente, joven, con más o menos grado de dominio de la lengua de señas pueda entender, ¿okay? Que pueda ser bastante entendible de manera clara el mensaje, una lengua de señas natural, ¿okay? Y exacta, o apegada al texto bíblico, sin duda que sí. Entonces, bueno, empezamos a hacer todo eso, empezamos a armar los borradores, después llevamos esos borradores a la comunidad sorda. Queremos que ustedes, comunidad sorda, estamos hablando hombres, mujeres jóvenes, mujeres adultas o más ancianas, gente, sordos que tengan mejor grado de dominio en la lengua de señas, sordos que no tengan tanto dominio de la lengua, distintas variedades de sordos, ¿ok? Y los exponemos a nuestros borradores, le decimos, bueno, miren los borradores, ¿qué les parece? ¿Qué entienden? ¿Qué no entienden?
esto no se entiende, esta seña es incorrecta, así no se debería decir, esto está bien dicho, etc. ¿Okay? Recolectar todos esos comentarios de la comunidad, volver como equipo a sentarnos, bueno, ahora vamos a tomar en cuenta los comentarios de toda la comunidad, volvamos a mirar el texto bíblico, ¿sí? Vamos a hacer dibujos, porque de nuevo, los sordos son visuales, necesitan el apoyo visual y a ellos los dibujos les encantan, los dibujos, las animaciones, ahora con las animaciones obviamente mucho más. Entonces, se hacen dibujos o animaciones que acompañan a la traducción, ¿ok? Después está la mirada de un consultor, el consultor bíblico, perdón, que debe decir, bueno, esto está bien, esto acá está pegado al texto, esto acá hay cierta duda con este término teológico, ¿verdad? Todos esos detalles son importantes, hay que tomarlos en cuenta porque es la palabra de Dios, no se puede traducir así como así, ¿verdad? Y cuando el consultor finalmente dice, bueno, esto ya está, ahora sí, pues se vuelve a grabar, ahora sí el consultor da el ok, la historia o el evangelio ya entero, el capítulo está correcto, bíblicamente, teológicamente, y la lengua de señas también está lista para publicarse. Se publica el evangelio de Lucas en la lengua de señas X, digamos lengua de señas argentina. Bien, ahora comenzar a distribuir eso entre la comunidad, en distintos formatos, en video por YouTube, con pendrive, por WhatsApp, ¿verdad? El equipo decide cómo va a distribuir las escrituras. Todo un esfuerzo importante con organizaciones de la iglesia que se sumen. Y de ahí seguir promocionando, porque la idea es que las historias se usen, que los sordos accedan a la historia, las vean, las compartan, las usen, las miren, las usen como devocional, y bueno, a partir de ahí un montón de cosas, un sinfín de cosas, ¿ok? Así que es todo un proceso en el que la iglesia, por supuesto, tiene que acompañar, porque es importante que acompañe. Bueno, ¿qué está pasando? Ya casi terminamos. Acá en la Argentina les quería mostrar el trabajo que ha hecho la Sociedad Bíblica Argentina con historias para niños en la lengua de señas argentina. Es un proyecto de 30 historias que se logró culminar a comienzos de este año, finales del año pasado, comienzos de este año, pero también Letra Argentina estuvo involucrado en la publicación de dos DVDs previos a estas historias de YouTube, dos DVDs que hablaban también de la historia de la creación y del éxodo. ¿Okay? Así que en Argentina se viene trabajando desde el año 2005-2006, si no me falla la memoria, se viene trabajando con la comunidad sorda para que puedan acceder a la Biblia, y de a poco se han hecho traducciones, hay porciones que se han traducido, y bueno, la más reciente, este proyecto de la Sociedad Bíblica Argentina junto con Letra Argentina, 30 historias para niños en lengua de señas argentina que están disponibles, y por favor esto publíquelo, difúndalo, compártelo con cualquiera que se lo quiera compartir, están gratis en YouTube, para que los sordos lo miren 500.000 veces, ¿sí? Y lo compartan entre ellos. Así que les voy a mostrar un pedacito, esta dura 2 minutos y medio, de Mateo 7, ¿sí? Así que se los voy a... De nuevo, está en YouTube, en el canal oficial de la Sociedad Bíblica Argentina, ¿ok? Vamos a mirarlo. Y dice que es el ejemplo de las dos casas, cuando Jesús habla de los dos cimientos. Así él no se está viendo. No, oh, perdón. Perdón. ¿Cómo hago para...? Quizás A tengas ver, que salir de la presentación. de la presentación. Bien, ok. Gracias. ¿Ahí? Ahí se ¿Se ve ve? la presentación. Tenés ¿Todavía que la compartir presentación? pantalla. Compartir pantalla con 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 el el video. Ok, gracias. A ver, vamos a dejar de compartir. Ok, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Ahí? No, a ver, ya va. Compartir pantalla. Ahí se me sale. Ok, compartir pantalla. Ok, ¿ahí? Ahora sí. Ok, súper. Bueno, ahí está. Biblia para niños en lengua de señas argentina.
Bueno, ya viene a ver los fariseos, ¿no? Jesús enseña diferente como enseñan los fariseos. Bueno, ahí todos los créditos, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo muy grande que se estuvo haciendo, o estuvo haciendo la Sociedad Bíblica Argentina, también ahí con el acompañamiento de letras, así que contentos porque se pudieron terminar las 30 historias y bueno, realmente fue un logro súper importante para la comunidad sorda argentina también, sin duda que sí. Bueno, y les quería mostrar, para que puedan ver también un poco lo que está pasando en otras partes del mundo. Si quieren, pueden, todo esto está en internet, ¿ok? Fácil de ubicar. ¿Pueden ver eso? ¿Sí? ¿Las banderitas? Sí, ok. Bueno, hay una organización que se llama Deaf Bible Society, que es la Sociedad Bíblica Sorda. No se puede ver. ¿No? Tienes que recompartir lo otro. Bien, bien. Ahí vamos. Ahí, sí, tengo que compartir cada vez, ok. A ver, ahí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Súper. Bueno, les decía, la Deaf Bible Society, la Sociedad Bíblica Sorda, en los Estados Unidos, ellos han estado recopilando, si se puede decir, en un portal web, los proyectos que hasta ahora o sea, bueno, hay algunos que no están incluidos, pero muchos de los proyectos en los que actualmente se está trabajando en diferentes lenguas de señas del mundo están recopilados en este portal web. Así que si ustedes entran a la Deaf Bible Society y buscan Deaf Bibles, que son Biblias sordas, ahí van a encontrar estas banderitas y pueden tener acceso, que pueden ver lo que está pasando con la lengua de señas de Ghana, por ejemplo, en África, la lengua de señas francesa, la lengua de señas rusa, ¿okay? En Rusia, en España. Pero les quería mostrar rápidamente solo dos, para que ustedes vean que, digamos, los formatos varían un poco, o la forma, porque cada país decide, cada equipo, cómo hacerlo. Les quería presentar el proyecto de Paraguay, que tuve oportunidad de estar, conocer el equipo y trabajar como voluntaria con ellos. Pero ponételo, si ahí te ven los otros, ponételo. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ahí ya vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya vamos a eso. Solo quiero mostrar esto rápidamente para que ustedes vean un poquito. En Paraguay lo hacen un poco distinto, digamos, si se puede decir distinto. Más o menos distinto, que de nuevo los dibujos, cada equipo tiene su propio estilo, digámoslo así, ¿no? No hay como un formato estándar para todo, porque bueno, también la cultura de cada país sin duda que influye también, ¿no? Y bueno, esto es Paraguay, y también mostrarles que sí es un poco más distinto, el de España, el proyecto en España, que es una iniciativa, o digamos, un proyecto compartido entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, porque bueno, también hay realidades como esas, varía en cada país, y ellos decidieron no utilizar un modelo, ¿cómo decir? Un modelo, una persona, sino que decidieron hacer animaciones, ¿ok? Déjenme un momento porque estoy abriendo justo el... A ver, dejo de compartir pantalla. Porque me interesa mostrárselo porque es distinto, pero acá está. Pero bueno, válido también, sin duda que sí. En España decidieron hacerlo así, fíjense, es la animación de un avatar. Esa era la palabra, no me salía. Un avatar, ¿ok? Por el tema de que, bueno, como les decía, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica lograron armar el equipo, entonces, bueno, para que no haya una persona ni católica ni evangélica al frente en la cámara que pueda crear rechazo entre uno u otro grupo, bueno, utilizamos un avatar. Y la comunidad estuvo, digamos, cuando se presentaron las historias, estuvieron de acuerdo, les gustó, y bueno, se utiliza un avatar. Sin duda que lleva mucho más tiempo, inversión técnica, pero funcionó ese formato en España. Así que bueno, es el formato que se usa. ¿Okay? Y inclusive se usa también para la lengua de señas catalana, porque en España está la lengua de señas española y la lengua de señas catalana, que tienen sus diferencias. Entonces, bueno, adaptaron el avatar. El avatar sirve para ambos proyectos, para ambas lenguas.
Así, bueno, así de versátil pueden ser los proyectos, pero bueno, Dios utiliza todo, sin duda que sí. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, solo algunos motivos de oración que me gustaría dejar en su corazón, antes de cerrar mi parte, digámoslo, para que ustedes oren y cómo pedir, ¿no? Cómo pedirle a Dios por este trabajo. Bueno, en primer lugar, todo lo que involucra la selección y capacitación de traductores sordos, ¿sí? Que sean sordos de buen testimonio, todo el tema teológico, que por ejemplo ya como les dije en España, por ejemplo, ocurrió esa situación, digamos, con sordos católicos y evangélicos, el tema tecnológico, también porque hay sordos que son súper rápidos con la tecnología, otros que no. El tema de la lengua de señas, también sordos que dominan mejor la lengua de señas que otros, ¿ok? También la dificultad de que no hay suficientes consultores bíblicos capacitados para proyectos de lengua de señas, ¿sí? Hay muchos consultores para lenguas orales, pero para las lenguas de señas siguen siendo menos, porque les comentaba yo, la traducción de las lenguas de señas comenzaron aproximadamente hace 30 años, más o menos, desde que se comenzó a entender que se necesitaba la Biblia en lengua de señas, ¿ok? Entonces, bueno, se necesitan consultores bien capacitados. También el tema de los dialectos regionales y las tradiciones eclesiásticas, como en España, ¿verdad? Bueno, ¿qué seña usamos? La seña del norte, la seña del centro. A veces esas dificultades se presentan. El desarrollo de nuevas señas para términos bíblicos, por ejemplo, la palabra Sanedrín, el Sanedrín, el consejo ante el que llevaron a Jesús, ¿verdad? Sanedrín es una palabra bíblica, no tiene seña. En muchos países no tiene todavía. Entonces, bueno, cuando se enfrentan a términos teológicos que no tienen señal, hay que ponernos de acuerdo qué seña colocamos. Y a veces eso puede ser producto, no digamos de peleas, pero sí de dificultades a veces entre el equipo o a veces cuando llevan a la comunidad. Decidimos escoger esta seña para el término Sanedrín. A la comunidad no le gusta. Bueno, hay que buscar otra. Y todas esas idas y vueltas pues, involucran tiempo, inversión. También el financiamiento, son proyectos a largo plazo, ¿ok? De años, muchos más que las lenguas orales. Entonces, se necesita mucho equipo tecnológico, porque todo es en video, que es costoso, por varios años, y también salario para los obreros, para los traductores sordos, porque si les pedimos que se dediquen a esto a tiempo completo, algunos pueden, otros no. Bueno, todo obrero es digno de su salario, entonces también poder conseguir recursos para apoyar a los sordos que decían dedicarse a este trabajo. Y por último, pues una vez que ya las historias bíblicas estén traducidas, que la comunidad sorda las use, porque a veces eso no pasa, a veces, bien, por ejemplo, yo les dije recién, por favor difundan la información de que en YouTube están las historias, porque a veces los sordos no lo saben, que si hay un sordo tal vez de Tierra del Fuego nunca se entera que en YouTube están historias y las puede ver, entonces importante también el uso de la palabra traducida. Así que bueno, desafíos por los cuales orar y que Dios nos ayude. Y obviamente ayuda a todos los que están involucrados en este trabajo. Así que bueno, eso nomás. Muchas gracias. Y ahí les dejo mi correo a la mano por si alguno quiere escribir y preguntar. Así que bueno, ahora sí, no sé, le devuelvo el turno creo que a Mica, David o Jenny, no sé quién. Si quieren sigo yo. Bueno, primero que nada agradecerte porque creo que somos varios los que tenemos preguntas o incertidumbres y en mi caso, que no conocía el tema a profundidad, me quedé maravillada. Es como que estaba pegada a la pantalla y quería ver más. Es más, uno de los videos, el traducido de Paraguay, fue como, ay, no, lo pasó muy rápido, por el hecho de decir el interés, y por lo menos en mi caso particular, y bueno, y con Nico estábamos hablando de cuánto trabajo hay por delante. Qué lindo que somos 42 dispositivos conectados, hay, seguramente hay más personas, pero con más de 40 personas conectados, qué bueno que nos podamos involucrar, que podamos aprender y desde nuestra parte aportar en lo que podamos. No solamente económico, sino como decías, difundir en lo que podamos aportar y ayudar en esto. Y bueno, si quieren ya podemos abrir este espacio de preguntas, si quieren pueden ponerlas en el chat, si no pueden desmutearse, tratando de no pisarnos mucho y hacer la pregunta. Arranco yo, ya que tengo la palabra. Tengo varias preguntas anotadas, pero te hago una.
me sorprendió que en una de las diapositivas habías puesto que el 85% de los padres de hijos sordos deciden no aprender la lengua. Y es como, wow, me sorprende un montón. Nosotros, si quisiéramos empezar a estudiarla desde lo poquito o lo mucho que podamos dedicarle tiempo, ¿en qué nos recomendás que empecemos? Bueno, comenzar es, viste, decidir, bueno, a ver, ¿dónde puedo conseguir información o algún curso? ¿Dónde están dando cursos de lengua de señas? Hay muchas organizaciones acá en Argentina que trabajan para promoverla, la lengua, inclusive ahora con todo este tema de la virtualidad y la pandemia, he visto que se están dando muchos cursos online. Así que, bueno, les puedo pasar contactos de organizaciones para que sepan, para que se pongan en contacto, y si tienen la oportunidad de, o conocen a una persona sorda y tienen la oportunidad de estar en contacto con ellos, no hay ninguna forma mejor de aprender la lengua que con un sordo, ¿sí? Con alguien que habla la lengua y que para él es, obviamente, los sordos encantados de enseñarla, ¿ok? Les encanta enseñar su propia lengua. Y cuando ven que un oyente tiene la intención de aprenderla, es como, bueno, dale, yo te la enseño. Por lo general, yo diría que la mayoría, capaz que hay algún otro sordo que, bueno, no, mejor busca otro, pero yo diría que la mayoría de los sordos están dispuestos. Así que simplemente decidir, la quiero aprender, y, viste, me pongo los patines, como decimos en Venezuela, me pongo los patines y empiezo a buscar, a ver quién me la puede enseñar. ¿Sí? Pero les puedo pasar contactos. Dependiendo de las... también hay, en cada provincia seguramente, usualmente es bueno comenzar por la asociación de sordos de tu ciudad o de la ciudad vecina, si es que en tu ciudad no hay una asociación de sordos. Por lo general, los sordos siempre tienden a agruparse en asociaciones. Eso es parte de la cultura sorda internacional, en todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, acá en Córdoba, capital, bueno, sé que está Cresco Más, ¿no? Que es una organización que trabaja o la Asociación de Sordos de Puerto Madryn, no sé. ¿Okay? Y allí, por lo general, ellos en la asociación siempre o si no es que en la asociación le enseñan la lengua, te conectan con alguna persona u curso. Así que es también una buena forma de empezar la asociación. Buenísimo. Ahí Pablo Guadana dijo que él tiene una pregunta, así que Pablo, te escuchamos. No sé si todavía está. Sí, Pablo creo que es sordo. A ver. Por ahí lo pueden fijar, por favor, en la pantalla, así lo puedo ver. Fijarlo a Pablo Guadano. A ver, estoy buscándolo, pero tampoco... Ahí ya lo pueden ya lo ver. encontré. Está Ahí anclado. sí. Sí, ahí está. Bien. Pablo es de la Sociedad Bíblica. ¿Me ven? ¿Me ven bien? Nahuel, ¿me ves bien? Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, estaba viendo, perdón que llegué un poquito tarde, esta mujer que nos contaba, Ciel, ¿de qué país venías vos que contaste? No vi. Venezuela. Ah, bien, bueno, gracias por... Bueno, yo vivo acá en Argentina, acá en Buenos Aires capital, no, sino en provincia. Bueno, estaba viendo, conocía un poco, ¿no?, esta forma, todo lo que comentabas. Yo soy una persona sorda, y sí, acuerdo completamente con lo que vos decís, es 100% así, de acuerdo con eso. Toda mi familia, yo soy de cuarta generación de sordos, y estaba viendo, ¿no?, a Nico y Lore, Noé, que ellos preguntaban, ¿no? ¿Cómo el tema de las señas? ¿Cómo se hace? Es sí o sí. Número uno es contacto es lo que primero te recomiendo, contacto sí o sí con las personas sordas. Depende también si hay sordos, por ejemplo, hay personas sordas que uno dice, bueno, mirá, este sordo es bueno, este sordo es malo. Bueno, lo mismo que los oyentes, ¿no? Uno tiene como eso. Es muy importante aprender. Cuando una persona sorda llega a la iglesia, es importante tener contacto con esa persona.
¿no? A modo de amigos, ¿no? Y poder apoyarlo y aportarle a la vida a esa persona. Es importante la observación atenta, esta aproximación hacia esta persona sorda. Entonces esa persona se va a dar cuenta que, bueno, se va a dar cuenta de algo, de esa necesidad, ¿no? Y de a poquito van a ir socializando, y vos de a poco le vas a ir explicando algo, un aporte del español y en un aporte de la lengua de señas, y esa interacción, ¿no? Y de ahí se puede, digamos así, conocer e ingresar al mundo y a la cultura sorda, la lengua de señas. Se empieza conociendo. Después, con el tema de la Biblia, obviamente, socializando, compartiendo la experiencia, ¿no? Hay unos que demoran más en aprender, otros que demoran menos. En mi caso particular, conozco eh, con el tema de la Biblia, yo del 2000 para atrás yo no conocía mucho todo esto, el tema de la Biblia, era como para mí un mundo diferente, yo tampoco tenía mucho lo de la lengua de señas, yo preguntaba a algunos oyentes, ¿no? Que sabían muy pocas señas, entonces antes era como robot, era como difícil, el tema de los intérpretes, era muy poca accesibilidad la que había, la que se brindaba, entonces yo buscaba, y fue como un gran esfuerzo que tuve que hacer durante todo un tiempo. Bueno, ahora sí, con el tema, hay más acceso, hay más intérpretes, con el tema de la virtualidad y demás, he aprendido más, hay más herramientas, eso hizo que me pueda alfabetizar mucho más, y bueno, y hace poquito, hace 2 años atrás, que ya estoy en sociedades bíblicas argentinas, empecé a trabajar acerca no con el tema de los niños, sí, con la traducción para adultos, ¿no? Con eso. Y ahora, bueno, empezamos ya, estamos trabajando también con intérpretes, con personas sordas, con personas oyentes, con personas profesionales en el tema, que bueno, que de a poquito es un arduo trabajo, mucho tiempo, es muy largo, no es fácil, hay que acordar bien las señas, hay que se hace todo un trabajo, pero lo primero que recomiendo para ustedes es el contacto con la persona sorda, eso es lo mejor. Y después de a poquito, bueno, obviamente ir incursionando en las asociaciones, estudiar en los cursos de lengua de señas, de a poco, pero lo mejor es ese contacto, persona a persona, ese contacto de todos los días, poder charlar, poder observar, poder ver los movimientos del cuerpo, las expresiones, lo que... porque, o sea, en los cursos uno aprende vocabulario básico, ¿no? Y es como un proceso mucho más largo, y necesitamos enseñar la Biblia, entonces es como hay que ese desfasaje en el tiempo, y el contacto de todos los días, eso va a aportarte más, y más haces un curso después, ¿no? Y después también aprender a transmitir la Biblia al sordo en su lengua, ¿bien? Bueno, los bendigo a todos, muchas gracias, hasta luego. Bien, gracias, Pablo. Perdón que Excelente, pregunte, sí. ¿cómo es gracias? Gracias. Perfecto. Ah, eso lo entendí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer. Ahí en el chat vi que preguntaron, la Leo dice, ¿cuánto se tardó en traducir la Biblia americana para sordos, la que se terminó en el 2020? 38 años en total. Sí, 38. Yo quería preguntar, quería saber si conocen esto para los problemas de los sordos, que tengan problemas de sordo y de mudo. Este barbijo, porque dijeron del barbijo que es un problema, si conocen este barbijo. A ver, no te veo, estoy... Es un barbijo transparente, me imagino. Ajá, que se ve el movimiento de la boca. Sí, lo he visto en internet, que se está promocionando, que se use, justo para poder facilitar la visualización. Para la que los lectura de la puedan... boca. Sí, tal cual. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Sí, es algo, muchas gracias por ese aporte, sí, está muy buena esa iniciativa, no sé si hay, digamos, si se están haciendo de forma casera, si están como muy, yo de verdad aquí donde vivo no los he visto, que los vendan, ¿no? Ajá. Sí, por internet sé que hay lugares donde sí, pero sí, sin duda que para los sordos es una ayuda bárbara poder tener un barbijo así transparente, porque
obviamente lo necesita. Este lo ha hecho una sobrina mía que tiene un niño con este problema. Bien agudo el problema desde que nació. Okay. Tiene otro montón de problemas motores, todo. Y con esto se está ayudando un poquito. Claro. Por eso quería hacerlo ver, porque a ella, con su hijo, le ha ayudado mucho. Entonces ella misma lo hizo. Qué bueno. Para Genial, muchas ayudarle, gracias por para eso. ayudarse. Súper, muchas gracias por comunicarlo, sí. Bueno, si necesitan, si quieren alguna, aunque sea, a lo mejor sería lindo que ella pudiera comentar, sería maravilloso, porque en realidad ella, yo le estoy mandando palabras, ella es católica, y si ella pudiera comentar su experiencia con el niño, creo que sería de mucha ayuda si si fuera necesario en algún momento, si me quieren decir. Yo le digo a ella y empiezo a orar desde ya para que el Señor vaya preparando la tierra y ella pueda aportar la experiencia de ella con el nene y cómo ella ha ido buscando, como toda la ayuda que le ha hecho a ese niño. ¿En qué parte vive? En Mendoza. En Mendoza, bien. Ajá. Bueno, no sé si hay alguien más de Mendoza conectado, pero tal vez que pudiesen, bueno, quizá conocerse o acompañarles en oración, porque sin duda que es un tema bastante complejo para los padres oyentes, tener a su niño sordo y no saber qué hacer, por dónde empezar y bueno, etcétera. Ella ha tenido una historia muy dura porque los niños son mellizos. Uno, tuvieron 6 meses nada más de embarazo y este niño le dio convulsiones recién nacido, apenas nació, y se aspiró, se le fue líquido a los pulmones y ya quedó le han hecho miles de operaciones, mucho sufrimiento ha tenido, y yo les pido que oren por ella porque yo sé que sufre mucho. Gabriela se llama. Y, Bueno. si hiciera falta su testimonio, sería hermoso. Bueno, Margarita, muchas gracias. Y gracias por contarnos de Gabriela también. Que Dios la acompañe. Podemos orar por ella también al cerrar. Al cerrar. Tiempo y bueno. Necesita muchísima oración. Gracias, Especialmente para que sean abiertos sus ojos. Y yo le voy a decir de este programa en YouTube de la Sociedad Bíblica para ver si acepta que el niño pueda llegar a ver las historias bíblicas. Amén, Dios quiere que sí. Una persona Gracias. sorda pide la palabra. Gracias. ¿Perdón? Aparece como Laura Moncayo pide la palabra, una persona sorda. Ah, sí. Pero es de otra lengua, ¿eh? Así que tiene ahí. Buenas noches a todos, me alegró mucho poderme conectar con ustedes. Yo soy sordo de Venezuela. Ah, y qué bueno. Estoy aprendiendo a compartir la palabra de Dios con los sordos. Conozco también a una sorda que se llama Fabiana, que es de la Sociedad Bíblica de Argentina. Saludos a ella y también me contenta mucho porque estoy comenzando ese trabajo aquí en Venezuela. Pido a ustedes que por favor nos apoyen en oración por este proyecto, porque la situación en Venezuela es bastante dura, ustedes ya lo habrán escuchado. Pido a ustedes que sigan en ese proyecto hermoso con la palabra de Dios, que los ayuden en lo económico, aunque nosotros no trabajamos ni percibimos nada, hemos decidido continuar este trabajo de a poco y el Señor nos ha ido proveyendo lo necesario para este proyecto en Venezuela. Ustedes que nos apoyen en oración y muchas gracias. ¡Qué bueno! ¿En qué parte de Venezuela están? ¡Qué bueno! En Valencia, Carabobo. En Valencia. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Bueno, en Caracas también hay un grupo con la Sociedad Bíblica, trabajando también, capacitándose con la Sociedad Bíblica en Venezuela. Y sí, también todo el tema económico, la situación obviamente complica mucho más, pero bueno, los tiempos son de Dios, Dios es el que provee, Dios es el que nos sorprende, así como me acaba de sorprender a mí, así que un gusto. Y sí, así como en Venezuela, en Paraguay, en Brasil, aquí en América Latina, yo diría que casi todos los países, yo creo que todos ya,
tienen un proyecto o comenzado o en proceso, ¿no? De iniciarse. Así que necesitamos, todos los países de América Latina necesitamos orar mucho para que Dios pueda ayudar a los proyectos, a los sordos, a las comunidades sordas que están interesadas en que la palabra de Dios llegue a su propia gente, ¿no? Y bueno, dependiendo de la realidad de cada país, es más o menos difícil o más o menos desafiante, pero Dios es el Dios de luz. Amén. Amén, gracias. Saludos y bendiciones. Bueno. Qué lindo, me encantan todas las preguntas que hay. En el chat hay una pregunta de Santi Bayochi. Dice que una persona sorda aprenda otra lengua de señas distinta a la que ya conoce, ¿implica la misma dificultad para los oyentes aprender otro idioma? No. Y eso es algo maravilloso. Bueno, pues yo lo veo maravilloso. A los sordos se les hace súper fácil aprender la lengua de señas de otro país. Súper fácil. Porque el tema visual los beneficia, yo diría, ¿no? Les ayuda muchísimo. Y hay inclusive algunas señas que son muy parecidas, o a veces hasta las mismas. O a veces pasa que es la misma seña, pero tiene dos significados distintos. Por ejemplo, en Venezuela esta es una de las formas de decir igual. En Paraguay esto es hermano. Entonces es la misma, pero tiene significados distintos. A veces pasa que es la misma seña, mismo significado. Qué sé yo, por ejemplo, en Perú y en Estados Unidos, porque en Perú hay mucha influencia de la lengua de señas americana. Entonces, a los sordos se les hace muy fácil. Contrario a nosotros que cuando queremos aprender, qué sé yo, tal vez francés o alemán o mandarín, bueno, dependiendo de la, ¿no?, diferencia que hay entre ambos idiomas, bueno, se nos hace más o menos complicado, pero para ellos, no, para ellos. Y hay sordos que les encanta aprender señas de otros países y las pescan así. Así que bueno, es algo encantador que tienen los sordos y la lengua. Qué bueno, súper interesante eso, no sabía. Después tenemos a María Eva Figueroa, que ella preguntó si podía intercambiar unas palabras. Intercambiar unas palabras, a ver. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ah, ¿qué tal? Sí, yo quería intercambiar una palabra que hablar con Asiel, ¿puede ser? Sí. No sí. recuerdo. ¿Sí? Bueno, Asiel, yo me presento, yo me llamo Eva, soy de Argentina, Santiago del Estero. Te he estado escuchando atentamente, soy psicóloga, trabajo con discapacidad hace 9 años y en la iglesia ha habido un tiempo que ya no asisto, he estado en la parte de traducción, en la parte de las prédicas, con una chica sorda, y en momentos de cantos, en momentos de oración, y la verdad que este encuentro para mí es genial, me parece muy hermoso, me emociona porque es algo que amo realmente, y bueno, quería preguntarte a vos, ¿cómo se puede hacer, por así decirlo, ¿no? O esto de que decías que en un momento de la charla, cuando muchas personas sordas a veces se van de la iglesia porque está la Biblia, no comprenden, es tinta, es decir, ¿cómo más se puede atraer, por así decirlo, ¿no? Yo de mi parte he hecho, creo lo que he podido, una jovencita se ha ido de la iglesia para ir a trabajar en otra provincia de aquí del país, pero sí me ha quedado eso pensando, ¿no? Pensando y en el corazón. Ese ingreso, esa cortesía, esa recepción y esa palabra, por eso no sé si más o menos me doy a entender la riqueza de la palabra de Dios en otro lenguaje y con todo lo que nosotros portamos como, bueno, como con nuestra misión, ¿no? De hijos de Dios. Eso quería hablarlo con Asiel. Bien, bueno, solo comentar algo. Bueno, Pablo lo dijo hace un ratito, no sé si Pablo todavía estará ahí, y quizá por ahí Pablo sí está también, a lo mejor te puede dar su perspectiva como sordo o algún otro sordo que haya vivido lo mismo, ¿no? Sí, ahí está Pablo. Pero sin duda lo que... ¿Está? Sí, a ver si lo puedes fijar, por favor. Bueno, pregúntale si te vio cuando interpretabas lo que Eva decía. La pregunta de Eva, de cómo hacer, ¿no? Para acercarse. Acercar a la iglesia al sordo.
¿no? A hacer ese puente quizá, o... Sí. Como amigo. ¿Le querés a vos, a ver, si hablas lengua de señas y le querés preguntar a Pablo? Porque pienso que es mejor que un sordo que conteste la pregunta, aunque yo tengo ideas, pero... No es solo decir vení, vení, sino yo voy, yo tengo que ir hacia esa. La iglesia, a ver, dejarla ahí, pero yo acercarme, hacerme amigo, naturalmente, lo mismo como en la sociedad toda, digamos, hay tanta gente circulando, uno dice, hola, ¿cómo estás? Perdona, yo soy oyente, te pregunto, ¿dónde está tal dirección? ¿No? Uno pregunta, los oyentes hacen eso, ¿no? Y uno le ofrece esa ayuda, esa cortesía, entonces... y lo mismo con ese modo de acercarse y aprender señas, interactuar, intercambiar, ese paso a paso que hay que dar, lo mismo que con los oyentes, lo mismo, ¿no? Que uno habla, interactúa un poco y de a poquito va generando esa amistad, lo mismo. Es lo más importante que es, obviamente, es la lengua de señas, que haya lengua de señas, porque eso va a facilitar la cercanía. Si uno no tiene la lengua de señas, bueno, va a demorar más ese proceso, pero las personas sordas hay que tener paciencia, paciencia con ellos. Muchas veces uno se demora en la respuesta, pero si uno puede interactuar a través de la lengua de señas, eso va a hacer que la persona pueda expresar sus necesidades y vos puedas ayudarla también. Pero y ahí va a ser ese intercambio. Y después, bueno, uno le puede decir, te puedo preguntar algo. Bueno, sí, sí, decime, vos conocés a Dios, conocés a Jesús. Y ahí poder brindarle de a poquito esa información y la persona decir, sí, 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 mi mamá, mi papá me han dicho, pero mi mamá me ha comentado de manera acotada todo y resumida. Bueno, muy bien, yo te lo puedo explicar de manera completa, pero no todo, todo obviamente no. Es importante seleccionar qué palabra, qué cosa. Entonces el sordo va a ver que, bueno, hay algo diferente ahí se va generando esa conexión de a poco a poco. Esa ayuda sistemática, cuando se sienta solo, y más, no, obviamente, orar, brindarle, que Dios pueda, orar para que se ablande ese corazón, y de a poco que se vaya dando cuenta que algo pasa, que va sintiendo una paz diferente, que cuando vos estás con vos lo ayudás. Entonces se va dando, bueno, a ver, ¿dónde queda tu iglesia? Y ahí empieza, ¿no? Y después, bueno, se va a ir acercando y le va a ir avisando a otros sordos, le va a ir diciendo a otras personas, de a poco, y ahí va a ir creciendo y creciendo ese grupo, porque antes más o menos en los 90, en esa temporada, 1990, en ese tiempo, en esa época, los oyentes, había muy poca lengua de señas, era como muy básico, entonces te llamaban, te decían, ¿vos conocés a Jesús? Yo, no conozco. Mira que te da al infierno, si no, te vas al cielo, el sordo, uy, bueno, sí, sí, voy, aceptas a Jesús en tu corazón y después era como algo vacío, no había más que eso, no había más información, no se comprendía nada y uno terminaba dejando y se iba. ¿Y quién es el responsable de todo eso? Los oyentes. Los oyentes han tenido esa falla, donde entonces espero poder construir esa amistad, poder conocer, interactuar, ver cuál es su situación, su problemática, y de ahí yo ir reconociendo esas cosas para ir aportando a su vida, y de esa manera su corazón se va llenando de esa paz. Cuando vos le vas brindando esa palabra, esa persona va a ir comprendiendo, ¿no? Eso es lo correcto, ir de a poco. Y ahí, bueno, empezar amistad, ¿no? Y ahí se va a crear esta hermandad en la iglesia, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Gracias, Pablo. Sí, y Gracias. además también pienso algo importante es, bueno, se necesita gente como Eva, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Y Dios coloca a cada persona de manera estratégica en cada iglesia, ¿no? Para que puedan sensibilizar, puedan sembrar esa semilla de decir la comunidad sorda necesita el evangelio. Y que esa persona o grupo de personas en esa iglesia pueda ser el puente para quizá comenzar un ministerio dentro de la iglesia para personas sordas, pensar en que la iglesia entera, empezar a educar a la iglesia entera de cómo podemos ser inclusivos, más inclusivos, con personas sordas, con personas ciegas, con personas en silla de ruedas, o sea, con distintas discapacidades, ¿no? Entender que las personas con discapacidad son personas que necesitan el evangelio, ¿no? No solo los sordos. Pero sin duda que pienso que es un trabajo de hormiguita, sí, sin duda,
pero que si Dios pone eso en el corazón, por ejemplo, de Eva y de otras personas, bueno, orar y decir, Señor, si tú me quieres usar a mí para que en nuestra iglesia, que hasta ahora no hay nada para personas con discapacidad o personas sordas, empiece algo, bueno, úsame y dime cómo hacerlo, porque cada quien conoce sus líderes, ¿no? Sus pastores, a su iglesia, la cultura de la iglesia, y qué tan receptiva va a ser esa congregación con esa idea, ¿no? Pero Dios es el que empieza todo y termina todo, así que pienso que también eso, ¿no? Que haya un grupo de valientes o un valiente que diga, bueno, yo voy a empezar de alguna manera, ¿no? Y bueno, los que estamos acá Muchas que hemos gracias. tenido experiencias podemos también ayudar, sin duda que sí. Súper, interesante este sumate. Damiana y Daniel habían levantado la mano, sé que tienen o una pregunta o algo para... Sí, acá estamos. Los escuchamos, chicos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hace unos años atrás yo estudié un poco de lengua de señas, hice 2 años, y justamente algo que me desanimó a seguir, en ese tiempo estaba ocupada con otras cosas, pero me desanimó, una, no tener con quién hablar. En Merlo prácticamente no hay sordos porque no hay nada para ellos. Y los muy poquititos que pueden llegar a ver están oralizados, son hipoacúsicos, entonces, bueno, ellos hablan nuestro idioma, no es que se manejan con las señas. Pero lo que me había desanimado también era encontrarme con que las señas de San Luis son bastante diferentes. Si bien se dice que en el mismo país, de una región a otra, se pueden entender, entre ellos que es su lengua natal, sí, pero para mí era muy difícil, me encontraba con, después que la mayoría por ahí señaba con las, las señas de Buenos Aires, entonces me preguntaba si en los países existe, ¿no es cierto?, eso, unas señas que se usen a nivel nacional, digamos, por ejemplo, en Argentina, que la de Buenos Aires sea la más usada, y si conviene, buscar estudiar esa, más que la local. Yo encontré a mi hermana, habla lengua de señas, ella es fonoaudióloga, está en Buenos Aires, y eran muchas las que eran diferentes. Bien. Sí, bueno, comentaba en la presentación que sí, las diferencias regionales son normales, como en las lenguas orales también, son normales, en todas las lenguas de señas ocurre, y no diría que es mejor, bueno, sin duda que sí, por lo general la que se habla en la capital del país es la que tiene como mayor influencia, quizás más visibilidad o, bueno, por el tema de que en la capital hay muchas organizaciones, suelen haber como mucha concentración de la comunidad suele ser más fuerte, ¿no? También, ¿no? Eso ocurre también, yo diría que a nivel, no voy a decir total, pero a nivel general ocurre. No sé si sería mejor aprender la de la capital que la del lugar en el que estás. Lo mejor, pienso yo, es que puedas aprender, si te quieres comunicar con las personas que están alrededor tuyo, aprender las que ellas te enseñen y con las que ellos se manejen. Porque la idea de aprender la lengua es comunicarte con la persona sorda. Así que si esa persona sorda utiliza, por ejemplo, las señas de Buenos Aires, bueno, a aprender esas, ¿no? Porque ella te las enseña, porque tú ves que ella las usa. Siempre es como todo, detrás del idioma, ¿qué es lo que hay? Personas. Entonces, lo más importante es, si me voy a acercar, como dice Pablo, acercarme a esa persona sorda porque quiero entablar una amistad y quiero acompañarla en sus necesidades espirituales o simplemente pues ser amigos, bueno, ¿qué lengua habla o qué señas usa? Y acercarme a él implica aprender las señas, o acercarme a ella implica aprender las señas que habla. Bueno, a mí en ese caso justo no me fue bien, porque resulta así, en el curso, la profesora no era una persona sorda y no tenía tanto conocimiento de la lengua, pero era lo que tenían acá para enseñar. Claro. Tiempo después se incorpora una chica que en realidad lo empezó a estudiar para poder aprenderla bien. Ella había aprendido por videos, mirando, pero ella era de Buenos Aires, entonces empezó a introducir muchas señas de Buenos Aires y hoy en día está como profesora. Yo no seguí estudiando porque después nos cambiaron todos los horarios del curso y ya no podía cursar. Pero está como profesora. Pero en la presentación del grupo, lo primero que preguntan es ¿a qué te dedicas? Al decir misionera, que ellos me enseñaron la seña para misionera, a ella no le interesaba nada de eso. Entonces como que directamente ya de ahí no pudimos hablar mucho y bueno, no pude seguir una relación con ella. Claro, me imagino. Pero
Bueno, pero yo diría que ores y lo intentes de nuevo, ¿viste? Pablo dijo, Bueno, hay algunos sordos que quizá te van a... Sí, pero quedó en mi rechazar. corazón, por eso estaba interesada en la charla. Me había quedado, de hecho, les quería mostrar a los otros hermanos, tengo acá las traducciones que tienen Qué bueno. de lengua de señas, porque me encontraba con no poder expresar lo que soy más que una forma muy básica, y ahí los puedo entender totalmente a ellos, pobres, cuando quieren expresarse y nadie habla su lengua. Claro, qué bueno que los tienes. Y bueno, para los que tal vez estén interesados, no sé, bueno, Mica y David sé que tenían, si nos pueden tal vez dar información de dónde poder conseguir esos DVDs que Letras y Sociedades Bíblicas sacó, además de los videos que están en YouTube, que son más recientes, bueno, esos DVDs también, para que se pueda, para el que quiera y tener más información sobre eso, cómo acceder a los DVDs también, para poderlos compartir con sordos. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, David. Santi pregunta, ¿cómo las personas sordas alaban a Dios? Bien, con la lengua de señas. Hacen, viste, hay música, la música también se puede interpretar, las canciones se pueden interpretar porque, bueno, son letras. Entonces, también se hacen en señas, viste, se le agrega movimiento, como para diferenciarlo del discurso hablado, por así decir. Y hay muchos estilos, muchas formas, pero pues sí, también se alaba en lengua de señas, es la lengua natural de las personas sordas, así que ellos cantan con sus manos. Buenísimo. Hay una pregunta más que dice, si llegara a un lugar donde hay comunidad sorda, pero ese país o las distintas etnias de ese país no tienen lengua de señas, ¿qué puedo hacer para encontrar puentes más allá de generar amistad con las personas? Vamos a ver, déjame, ¿está en el chat? No. Sí, está en el chat. ¿Querés que la repita o...? Sí, porfa. Ajá, ahí está, ya la encontré. Bien, ¿Sí? la voy a decir porque es medio larga. Si llegara a un lugar donde hay comunidad sorda, pero ese país o las distintas etnias de ese país no tienen lengua de señas, bien, ¿qué puedo hacer para encontrar puentes más allá de generar amistad con las personas? Bueno, la verdad es que lo que se me ocurre es que puedes... sí, hay comunidad sorda, pero no hay una lengua de señas oficial, es lo que puedo entender, ¿no? Una lengua de señas oficial o reconocida, tal vez no oficial, pero sí reconocida. Quizá intentar, por ejemplo, si vienes de, por ejemplo, una opción podría ser aprender la lengua de señas de tu país, ¿verdad? Y intentar comunicarte con esas señas, ¿sí? Porque son las que tú puedes, digamos, de las que tú traes o las que puedes aprender del lugar del que vienes. Pero sin duda que dice, más allá de generar amistad con las personas, creo que la comunidad sorda del lugar es la que te puede indicar qué hacer y cómo hacer. Que a veces nosotros queremos tomar decisiones por las comunidades sordas y no. Al final los usuarios de la lengua son ellos, ¿no? Y como comunidad al fin los que deberían tomar las decisiones son ellos. Entonces quizás sea preguntarles qué quieren hacer, en qué los puedo ayudar para que en el país no hay una lengua de señas reconocida u oficial, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer o qué quieren ustedes hacer para poder visualizar más su lengua, ¿no? Para que se les reconozca como comunidad, pero tomar en cuenta la opinión de ellos. No te sabría decir una respuesta así per se, porque pues habría que evaluar muchos aspectos del lugar, aspectos políticos, aspectos de esa comunidad sorda, de la cantidad de minorías étnicas que hay en el país, que también es otro tema, pero bueno, yo diría que eso, escuchar a la comunidad, y una opción siempre es, bueno, llegar al país sabiendo por lo menos una lengua de señas, quizá la de tu país de origen, o la de un país vecino que tú puedas, porque a veces también ayuda, la influencia de un país vecino pues puede crear puentes también, ¿ok? Entonces aprender la lengua de señas del país vecino, pero sí tú saber alguna lengua de señas, eso sí. Sí. No, solamente quiero decir que si hay sordos, hay lengua. Si hay comunidad, no va a existir de que hay sordos y no hay lengua, no. Hay sordos, Claro. va a haber lengua de señas. Si hay sordos, va a haber, porque porque ellos la van a crear, sí. Van a hacer, naturalmente. Van a tener su sistema de lengua, sí o sí. Exactamente. Ahí Pablo quiere hablar. Bien.
Hola, ¿me ven? ¿Me ven ahí? ¿Sí? Sí, sí. Damiana y Daniel, que decían el tema de la lengua de señas, que son diferentes. A ver, te comento, en Buenos Aires, sí, es tal cual como decía la mujer anterior, Estefan, que hablaba que en Buenos Aires el tema de que sí es como más, no es que es la mejor, sí hay como mucha más fuerza, hay 40 asociaciones de sordos, hay escuelas primarias, muchas escuelas primarias, que bueno, obviamente esto genera mucho movimiento y mucha más circulación de la lengua. También en Córdoba, lo mismo, están como muy empoderados el tema de la lengua y hay mucha movilización con esto. En Salta también se ve la misma fuerza, y siempre, digamos, es como que el tema de la virtualidad, viste que uno está conectado y demás, bueno, lo mismo, poder estar conectado y poder, si yo tengo un vecino al lado o a la distancia, uno piensa a veces, no hay comunidad, no, el tema de la virtualidad nos puede mantener conectados con otros lugares, con otras provincias y con otras personas también. Sí, en Buenos Aires, Córdoba, Salta, son como estas tres donde se ve esta fuerza de la comunidad, eh, pero por ejemplo, yo tengo una familiar sorda en Córdoba que ahora se vino acá a Buenos Aires y nosotros, bueno, charlamos igual, pero obviamente están esas marcas lexicales diferentes, esos regionalismos. Papas, yo lo digo papas, papas, papas. Y ella en Córdoba dice papas, pero nos entendemos. El nombre, apellido, compartimos, pero los modos de decirlo, cada uno tiene ese regionalismo, esa marca. Pero el tema, como los oyentes, como en lo mismo, que es igual, hay regionalismos diferentes. Los chaqueños tienen como hasta una voz diferente, un acento diferente. Los porteños tienen hasta un acento diferente también, una tonalidad diferente. Lo mismo sucede con las señas, es lo mismo. El 96% es igual. Hay un 4% que difiere, que están los regionalismos. Pero nada más. Sí, o sea, el problema es, por ejemplo, si antes hay como se genera a veces en diferentes ciudades, ¿no? Está, por ejemplo, Argentina, Chile, diferentes países, uno interactúa con otros países, la lengua es diferente, y obviamente se ve la diferencia, pero acá es lo mismo, salvo algunas regionalismo. Hace muchos años que la lengua de señas viene perdurando. Y cada ámbito tiene su propia cultura y su propia lengua. Bueno, nada más, yo me tengo que ir, los bendigo, espero pronto volver a encontrarnos otra vez. Muchas gracias. Chao. Bueno, Gracias por ayudarme a ustedes, por estos aportes que vienen a la comunidad sorda, agradezco a los oyentes por esto. Los bendigo y muchas gracias por todo. Hasta luego. yo no sé si se dieron cuenta de la hora, pero son, acá en Argentina, son las 10 menos 10. O sea, nos extendimos y creo que si sigo preguntando, hay más preguntas, seguramente tenemos más preguntas. Entonces, Asiel, si te parece, si podés escribir en el chat el correo electrónico último que vos habías puesto en la última diapositiva, para que lo puedan ver, lo puedan copiar, y cualquier duda, incertidumbre o simplemente mantener el contacto, que puedan, si te parece, escribirte y bueno, mientras Asiel escribe el contacto, ahí está, ahí figura para que todos lo podamos ver y guardar. Hay varios mensajes lindos en el chat. Mari dice, me tengo que retirar y quiero decirles que me voy con una carga muy grande para estar orando por este proyecto. Bendiciones a todos. Margarita, muchas gracias, han sido de gran bendición, oramos. Marta dice, me tengo que retirar, muy interesante. Oramos por todo eso, por todo esto, y que Dios siga bendiciendo este trabajo para su gloria. Creo que en el corazón de todos está el mismo sentir
Normalmente en los Sumate nos dividimos en grupos para orar, pero si les parece, por cuestión de tiempo, le podemos pedir a Celes, que es la experta técnica, la que hizo todo esto posible, si Celes puede terminar con una oración. Nos despedimos, damos gloria a Dios por este tiempo. Asiel, te agradecemos muchísimo, no solamente por tu exposición, sino también por tu tiempo de consultar nuestras dudas, de explicar todo tan bien, así que agradecidos. David, Mica, ¿ustedes levantaron la mano? Sí, no me dejas hablar. No, No quiere que hablemos. no, está bien, no. Quería comentar que bueno, que el material de los DVD está disponible en Sociedades Bíblicas, para aquellos que quieran acceder al mismo pueden estar haciendo, no hay ningún tipo de problema en eso. Pero antes de cerrar y en medio de los agradecimientos, queremos agradecer junto a Micaela, muy especialmente, aparte de Asiel, de Laura, de Nahuel por los aportes, de Pablo con los aportes muy interesantes que hizo, a Gaby, ¿sí? Que está ahí entre nosotros, y fue ella, de alguna manera, fue la que nos hizo el clic de que, bueno, íbamos a estar dando un taller, íbamos a organizar nosotros, ¿sí? Y no íbamos a involucrar a la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque iba a ser solo para oyentes, y Gaby dio esa propuesta y dijo, espero no meterlo en un lío o en un problema porque van a tener que salir a conseguir gente. Y bueno, Micaela habló con Asiel y enseguida consiguió a Laura y a Nahuel, y la verdad que esto nos hizo ver, por lo menos nosotros dos por ahí no hemos hablado todavía con los chicos, pero bueno, hemos organizado, como decía Nico, 7 Sumate y nunca tuvimos en cuenta esta comunidad. Lamentablemente es un error que hemos tenido, no nos hemos dado cuenta, pero bueno, a partir de ahora buscaremos gente que nos ayude a interpretar, porque, a ver, todo esto que queríamos compartir es para todos y no solamente para los que pueden oír o para los oyentes. Así que muchísimas gracias, ¿sí? Y muchísimas gracias a todos los que se han sumado, a los de siempre, que están todos los Sumate siempre haciendo aporte, y a los que se suman ahora, muchísimas gracias, y por haber estado hasta ahora, así que también sé que por ahí es muy cansador estar en la exposición en la pantalla durante 2 horas. Muchísimas gracias. En Sociedades Bíblicas el material es gratuito. Para personas sordas se acercan a cualquier sociedad bíblica, a cualquier lugar donde esté sociedad bíblica, porque no está en todo el país, pero sí en Rosario, en Córdoba, si no pueden escribir, y es gratuito los DVD, el material. Muchas gracias. No. Bueno, a mí una cosita chiquita, yo le contaba a Micaela, en realidad yo lo que hice fue transmitir una pregunta que me hicieron en un grupo. Y bueno, y que derivó en esto, y yo pienso que fue así porque Dios permitió que fuera así. Entonces, bueno, eso nada más. Muchas gracias, la verdad que aprendimos un montón, gracias a Ciel, gracias a Ana Laura, Nahuel y todos los que han participado, así que bueno, vamos a terminar con oración. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento que pudimos compartir en la distancia, pero sabemos que tú estás en cada corazón, Señor, guiando todo este momento, y te damos gracias por la vida de Asiel, que sigas bendiciendo a su familia, a su hijo Josué, que lo sigas guiando, Señor, en este llamado tan especial, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se ha conectado, Señor. Gracias porque tú conoces a cada uno, tú amas a cada uno, y te acuerdas, Señor, y sigues llamando obreros a tu mies. Por eso te damos muchas gracias por este enorme privilegio de ser parte de tu obra, Señor, que son propósitos eternos, y te pedimos por cada una de las personas sordas, Señor, que quizás se acerquen en un futuro a nuestra vida, Señor, y que podamos ser sensibles y aprender, Señor, a comunicarnos. Por eso te damos muchas gracias por este encuentro, y que todo sea para tu gloria, Señor, para honra de tu nombre. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gente, estamos despedidos. Muchas gracias, como dijo David, y nos encontramos en el próximo Sumate. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Bendiciones. Saludos. Gracias, Asiel, un gusto.